Tenemos aquí el tema de química. Como ya sabemos, la química está en todos lados, todos los compuestos químicos, productos de limpieza, los alimentos, los fertilizantes, los pupitres, nosotros mismos, todos estamos constituidos de compuestos químicos. Una sustancia pura es una sustancia química que tiene una composición constante y particular. Las sustancias puras pueden ser o elemento o un compuesto. Los elementos nosotros los tenemos en las tablas periódicas y los elementos están constituidos por solo un tipo de átomo, nada más. O todo está compuesto de hierro o todo compuesto de cobre. En cambio, vamos a ver, por aquí tenemos siempre con los elementos son sustancias puras, no se puede, por ejemplo, el cobre, aquí tenemos el cobre con, ¿verdad? Todos, siempre lo hemos visto en todos los cables eléctricos, y aquí están los compuestos. Los compuestos son sustancias puras también, pero están formados por la unión de dos o más elementos combinados y están combinados en unas proporciones fijas. Esos son los numeritos que nosotros les observamos aquí abajo. Dos, por ejemplo, tienen una composición fija. Tenemos por aquí, por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco es un compuesto muy común. El amoníaco tenemos que la proporción es de un nitrógeno por 3 hidrógenos. Nosotros tenemos moléculas elementales, por ejemplo el bromo y el cloro, porque es un elemento. Y tenemos moléculas compuestas cuando están formadas por varios átomos diferentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio está formado por el sodio y por el cloro, o el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sabemos que los compuestos, se pueden dividir o separar como compuestos binarios, los que tienen 2 tipos diferentes de elementos. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno y oxígeno, o sea, tiene 2 elementos diferentes. El cloruro de sodio tiene sodio y cloro, 2 elementos diferentes. Tenemos los compuestos ternarios que tienen 3 clases de elementos diferentes. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que tiene carbono, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Pero ¿cuántos tipos de elementos son? Carbono, hidrógeno, oxígeno. 3 tipos diferentes de elementos. Por eso se llama ternario. Y así con el cuaternario. El cuaternario tiene 4 elementos diferentes. Por ejemplo, eso tiene sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Esa clasificación es muy fácil, ¿verdad? Porque es nada más contar cuántos elementos son. Por aquí tenemos lo que es una molécula, ¿verdad? Un modelo molecular. Tenemos aquí el cloruro de sodio, cloro y sodio. La sacarosa, que es un compuesto muchísimo más complicado, ¿verdad? Tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Y por aquí tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que sería un átomo de carbono y 2 de oxígeno. 2 oxígenos por cada átomo de carbono. ¿Okay? Tenemos lo que sería la nomenclatura. Para obtener los nombres, nosotros ocupamos saber el valor del número de oxidación, con qué número de oxidación tiene cada elemento. Entonces, esta tabla hay que aprendérsela. De momento, vamos a saber que, de acuerdo con la tabla periódica, si yo tengo un elemento en la familia 1, va a tener valencia 1, tengo un elemento en la familia 2, tiene valencia 2, en la familia 3 tiene valencia 3. Y tenemos aquí los que más bien el número de oxidación es negativo. Por ejemplo, la familia del oxígeno, ¿verdad? La número 6 tiene los calcógenos, tiene valencia menos 2, los halógenos valencia menos 1 y los gases nobles no tienen valencia porque no se relacionan. Nos acordamos que las familias son estas dos, ¿verdad? Y luego estas de aquí. Estos que están en medio son elementos de transición y esos sí tienen valencias variables que están en esa tabla, ¿verdad? ¿Ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos calcio y boro. ¿Cuál es
la fórmula química, porque los compuestos químicos tienen fórmula química entre el calcio y el boro. Si yo busco el boro, yo me doy cuenta que el boro está en la familia 2, entonces tiene valencia 2, y el calcio también. Debe de haber un error con este compuesto, ahora después lo vemos. Vamos a buscar más bien el que sigue, el oxígeno y el litio. Tengo el litio y el oxígeno. Entonces, si yo busco en la tabla periódica, yo tengo aquí, ¿verdad? Vamos a ver. El litio en la familia número 1. Aquí está el litio. Y tengo que el oxígeno está en la familia 6. Entonces, este oxígeno le faltan 2 lugares para llegar a ser un gas noble. Por eso tiene valencia menos 2. Vamos a ver, es que me quedé buscando el boro. Ah, no, aquí está el boro, ¿verdad? El boro es valencia, es que puede tener valencia 3 positiva o valencia 1, 2, 3, 4, menos 5. Si dejemos el boro mejor para después. Vamos a hacer con este que es más simple. El litio tiene valencia 1, el 1 del litio se pone aquí y el 2 del oxígeno se intercambian. Igual aquí, potasio y yodo. Esto se llama óxido de litio. Potasio y yodo sería el potasio, que es una K, y el yodo, que es una I. El potasio está en la familia 1, tiene valencia 1. El yodo está en la familia 7, tiene valencia menos 1. Entonces, donde yo los cambio, queda así normal. Y aquí los demás, igual. Magnesio y oxígeno, los dos tienen valencia 2. El oxígeno menos 2, el menos no se pone. Y el magnesio 2, este 2 se cancela y por eso me queda MgO. Igual que hacemos en Marte. Por aquí tenemos el pareo. Bueno, ustedes tienen el libro. Y aquí podrían revisarlo, es exactamente igual. Tenemos lo que es la nomenclatura. Con los óxidos metálicos se forman entre un metal y el oxígeno y se llaman de atrás para adelante. Óxido de aluminio. ¿Por qué no digo óxido de aluminio 3? Porque el aluminio no tiene más valencias. La única valencia que tiene es el número 3. En cambio, el mercurio sí. Por eso yo tengo que mencionar que el mercurio tiene valencia 2. Tenemos aquí los hidruros o los compuestos del hidrógeno. Entonces tenemos que, si yo tengo NaH, se llama de atrás para adelante hidruro de sodio, hidruro de estaño 4. ¿Por qué 4? Porque el estaño puede tener valencia 2 o valencia 4. Entonces tengo que indicarla para no confundirme. Y aquí tengo otros ejemplos, ¿verdad? Hidruro de hierro 3. Esos son nombres comunes, como el agua, ¿verdad? Nosotros decimos H2O, agua. Amoníaco, metano y fosfina. Son muy comunes. Tenemos por aquí los hidrácidos. Los hidrácidos son muy fáciles, porque si a mí me dicen AC, de una vez yo sé que se llama ácido. ¿Ácido qué? Sulfhídrico. ¿Ácido qué? Fluorhídrico, porque es del flúor, ¿verdad? Y si no tiene la palabra ácido, nada más lo llamo igual que los demás, de atrás para adelante. Bromuro de hidrógeno. Tenemos también las sales binarias que se llaman de atrás para adelante también. Sulfuro de hierro. ¿Por qué hierro 3? Porque el hierro tiene varias valencias. Entonces yo tengo que indicar cuál está usando en ese momento. Aquí, por ejemplo, el fluoruro de potasio. Los dos tienen valencia 1. Yo no tengo que indicar porque el potasio no tiene más valencias. Y luego los hidróxidos los vemos más adelante.